Tesalónica Guacuera PPTINJA. Bai Shapamba, Shapapina, Kuina, Amayu, Mahina, bueno, mañana de venían de programa, mi fin de programa entero, vete, vaya, en dulce, bajera, vagina, que aljaturado, hermano, fuera. Nangin un pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado de departamento de Itapu de Peina, y puta sombra TV, aveña Nanginu, pastor Sergio David Nivey, y Mema, coedición número 744 de Aljaturado, hermano, fuera. Edición 744, pastor Sergio, Baisha Vagina, 744 mayajo putu hayahan de seina baigo pastor Sergio mate coina hemos potimama y holande polle ya petejan a lomita a perina abrazo béisbol da pariti porang de robeti abimana que era ya que se y imagina primera de Tesalonicense capítulo 5 versículo muy coyapita 8 de donde yo tengo una mire que a te imagina los que se duermen espiritualmente está hoy la osquea cueja os paga a ver pastores y ven no es solamente que tenés que pensar en los dormidos, ya también muchos se han despertado gracias a hija Toray. Es cierto ahí. Más de cómo, Gina, sí, más 595-985-162-975, ñan de línea de contacto, acá, hija Torabe, y me imagino lo está, Pembo que vende ponando mi, Pembo que vende idea mi, va, papi opinar, vende, pero cuando a un aporte mi, de acuerdo a algún versículo, ya tratar y nada importante traído me ya domina la vende idea la vende pregunta y escuela ya domina la ver con algún estudio y llego pese a entender capítulo 5 verso tanto entiendo así pean entender pastor ya colaborado en ella ya po como siempre en Diego programa pese veía ya de día de ayuno oración vigilia ya de coñan de envío de estudio tata pichaño yurañan de estudio peñan de grupo de estudio inyección de esperanza pero ellos yurañan de allí estudio ya acá o ellos ponen duda o ya ponen privado o en otro grupo a pesar a ver, y ya de coñan de servicio de consejería, no, hombre, no, ya va a tu chaisa con ministerio internacional, lo mismo de página. Te está huevo en de duda, paraguayo fuera. Bueno, hija Torá, Lomita, más 595-985-162-975, Perú Casemío, Maná Pende Seda Camí, Pende Ñeputón, ofrenda a mí, Peche Putón, Seo, Maná, con ministerio, Pelle Valende, Maná, línea personal, Perú Cámara Pende Giromi, billetera personal, 0985-162-975, que tuve llevarle giro tigo, billetera tigo, 0985-6898-24, Lomita, ya de cuál hay de billetera electrónica, bueno, Hawái, tapichacuera, oña, te tan bueve, orucación, y puto mil, y se da camino, ofrenda a mí, que tuve llevarle Western Junior, RGB. Pecha de que ella me, bueno, ya voy por dueña de, sí, bueno, es hija Torah, no, nada de arroba ni nada, directo y te. No, para ver otro, el otro sí que tiene moyacho de arroba y escuela mía, algunos pero no sé, pero cada hija Torah, pero no estamos ahí, cada hija Torah o estudio bíblico en guaraní, o si no ve que Facebook, pastor, o sea, Emilio Vázquez, bebé, se topata, bebé, Emilio Vázquez. Bebé, hoy la estudio fuera hija PG yo pude más directo ya ya su grupo hoy tema que tú veis que te damos bebé va ese tico la YouTube. Bueno, ni me WhatsApp, ni me Telegram, ni me Messenger, vemos, voilà, no puedo faltar ahí nada. Bueno, y poner la vende idea, o sea, pegan la y ojo así la con términos y la educación, la vende sugerencia, la vende idea respecto, va, esa es que tú va, y poner, pero a ver si un anay contenido de ya orante a los hermanos fuera. Programa Hija Torah y inyección de esperanza, si se puede abrir una radio por internet para pasarlo las 24 horas. Solo se necesita alguien que entienda y una buena computadora, hey. Bueno, vean algo importante, ella ella hay página por internet 24 horas ya vamos a San Martín
Pégate página por lo menos, allá. Pastor Sergio va en Tillago, allá. Pago computadora y ya, coja y digo, a ver, y pues acá está la unidad de Pastor Sergio y captura. Yo, mira, tío, vuelta ya fábrica mía. Y ya no. O si no, tú ya horas, ya llevaré el padre Betty, otro computadora la con Anaisa. Sí, pues las 24 horas, pues, según entiendo, o hasta en la de grabación, tipo radio, pero. Bueno, pues claro, a mí no se vea con temas no tan importantes y nada, vea. Bueno, pero se está acá a modo de sugerencia. Radio online, online, me acuerdo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pego, si se gusta, y veo con comentario ahí, cierto, ahí, vea, sí, ahí estamos hablando de los que se duermen. Pablo Peña es de los dormidos espirituales allá. Obviamente hay muchos, sí, eso al lugar, veo con comentarios, está ahorita pisado os paga últimamente los espirituales. Y no solamente agradezco ahí el programa que hija Torah, pero hay otro, hay Pastor Sergio, mía, hay otros siervos que anuncian verdades escriturales a los que se trata. Jaroño pues baja, upeaba ayudarlo a mitad medio despejar la mente. Pues peamos picha nada, ya entendeba ahí ñandera. Da ia o peixe. Hubo otro hermano que era otra congregación, a ver ujibi. A unos cuantos por año monguetas allá y me la hizo ñande ya entendeba y te ave ya ya aprendes a amar. Entonces, o Pablo mitad. O sea que dormir espiritualmente también sí, estar un poco apartado de la verdad. Ahora ya hemos ido ya oraron los hermanos, ya orado yo orero ye dedicado con pero ya ponga con programa de coma imagínate ministerio mi hoy hermano de coma y congregación mía de Pastor Sergio mía hay meses ave coronel abogado bella y ese ya ora sé de otro hermano también que está hacia Encarnación, Pastor Luciano, que estamos en estas verdades. Otro oñe punúa Moisés Ciudad Leste, Pastor Timoteo y Pastor Javier, y congregación ya están en esto, estamos trabajando con ellos en equipo, oñe punún barete y es a mí y otro que están surgiendo como congregación, digamos, Xiongmago San Lorenzo y Pioí, y otros ahí, otros hermanos estudiamos ahora en Dios, en mi misma peaína, Pastor Carlos ahí, Pesa, ya unos cuantos más y menos, oye multiplicabeta, más de 10 años multiplicabeta, cuando más lo que están estudiando con nosotros se capacitan, aprenden y están enseñando. Ya guardó otro lado de esa digo fide a soto me digo y por otro lado va te cuego joven de congregación por otro lado de ñembo ecapigo va con sistema de exégesis hebrea y nada algo se no ñemo quini lo mitad bomba apoina ya les con unos cuantos veces la un ema y cuina o ñepunuma 2, 3, 4, 5 mi santo digo pues ñepunu así que ya porque oí ruido oí tapisa cuera oye por estima peape ombo ema oí tapisa oñembo escama ahí. Bueno, los despiertos espirituales serían allá. Oye, entonces ya puedo decir comentarios y pues no la obitañan de la solamente a los dormidos allá. Ya no es al tapete ahí a los despiertos espirituales. Bueno, no, hay más. Te aseguro que los itañes oye comunicamos en día obrero y tal ciudad, pero aprendemos ahí con ambas, pero aprendemos la exégesis hebrea, ore congregación pecopeisa, o inveta catuete. Reporte ya de cota 6 que hay muchos hermanos que ya están en esto. No, a Nina vimos a ti me la pea uno donde más y nada
No, estamos, vea, ya Paraguay, ve, ya en Ciudad del Este, además, vean que esté, amoite Paraguay, mía, amoite, oye, puta, soy, namo, esa tío, éramos, Macheroni, mía, y a otro lado, mía, mi valle, Guatamina, Ernesto Animia, ese le iba a llegar, amo, San Bernardino, otro lado. Y así, y otros lugares, Capiatá, San Lorenzo, Villa Elisa, en fin, montones de jefe grupo de Inyección de Esperanza y estaba en la Paraguay, oye, en San Diego, Paraguay, reina, o tu día en mi misma hoy. Así es que con el teo, pea, oye, pota, 20 la cierre de anillos en algo Paraguay, ya en botita, 20. Yang puru ina ya corrala ya ho angan to nyembo tu dai na la círculo. Bueno, oye tengo que eso ya coi coño por anduve. ¿Por qué no seguía haciendo hasta el viernes tu programa? Te escuchamos solamente hasta el jueves. Y si podés hacer también el tema de Marco en guaraní. Bueno, Marco en guaraní, pero ya. Ojo, más a ver, moita Hechos versus Marcos. Muy de lista y a veces. A ver, vaya muy por un lleguita otro moto por ahí. Nada, Hechos. Va, si te digo, pero ahora ego, a ver. Digo, me la marco ahora. No, taina, ya esa taina va a ir la oyente, cuera. Catuve botaina. Hecho o marco la dicatura ya toca en guaraní. En guaraní. Ay, la audiencia comandada. Qué barba. Y apoda. Bueno. Hecho a marco la ya de cuaco. Angaite la pedido en entonces. La icatua ya anotaina con anse. Apear es por lo menos marco ojo pitima que a mí 1, 2, 3 hecho oreco 4 marco empate, estamos empatados. Bueno, ya está también te comen pero ocasión a la pendeja un pico ata vea que ya pues agüesa coco es ya de hechos a Marcos y no está la opariete salonicense la peca tú ya seguí peca tú me otro idea otro libro ya no está ya a ver. Bueno ojalá viernes juego se va para Boasai pero sí ya son repeticiones nomás se puede cotener jueves y ella hay cotema viernes y ella hay cotema ayer y caiteana porque prepararan o guatamina pe marco pe urea hina y agotas ahí la ahorita tenemos la Biblia leer lo mitad mena porque además todavía con este marco se estudia en español tengo grupo que está especialmente estudiamos esa Inyección de Esperanza con angaña pesa en celo y está hipotaje en dulce vea en guaraní en dulce entonces hay preparar por ánimo ñande con amo pueden dar por agua digo con ambas él ya leende más eres cualquier cosa hecho ya preparar ya estudiar ahí ya de cuana en mano y hago alguna cosa diga tú y la de repente lo estamos elegiendo hecho ahora es antes de preparar marco aparte ya de cote salonicense ya terminañan de estudio mano querido se acuerda estudiar sea ahí están hice a preparar a la estudio hay que capacitar hay que tener tiempo hermano pego orajar tiempo pego ndaja eco hermano upeo eco se dedica tiempo completo pego porque ahí más pega o exigirse más responsabilidad más conocimiento a más de día o vela tapizacuera cuimba etena cuña y ñarandúa la ñanderuñe o por andujo y cuál se ve a se aputaron a traumba esa responde también a ñemotina con la reino entonces se añemoñana la hora estudiar en boca tu piría cada vez conocimiento sea ahí ahora cuando preparado ñande la estudio fuera al día de lunes a jueves en duana inclusive tengo grupos donde de lunes a lunes estamos con el estudio
Así que pean de curi parece ya pomaco ahí con aclaraciones una dos veces. Bueno, y así es, hermano querido, sí, tiempo completo allí dedica. Entonces con ahora un de más compromiso. Estamos. Otra pregunta, a ver, 8, versículo 8 de Mañiqueta, transliteración, bro, yura, ñandera. Transliteración de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, 5 versículo 8. Como que el apóstol Pablo habla de la vestimenta espiritual para salvación. Bueno, ¿qué es a mí? Vestimenta espiritual para salvación. Pero nosotros que somos del día, ñandeja ñaimeba ara cuegua del día. Ñaime que na ye pauporabe ani akatabirebe. Ñande ningo ña mondema bakue ku ao ata ndoikeiba hese yvyra akuakuéra pe yerovia rehegua. Bueno, ha mborayhu tucha rehegua. Ñaguere como ñeha'ãrõ tucháva ha'evahína pe salvación rehegua pe ñane akãrehe akamo'ãháramo. Bueno, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de la salvación como yelmo. Sí, espiritualmente, cómo estamos vestidos. Importante, te digo, veago. Sí, una cosa, ñande, al día ñamondea, sea al menos 2 o 3 partes ya de comer. Ya con lo está, pea yima y con la mañana la se foto en demás. Pea con la remera, pea yima. Va, en con uno, 2 28 horas. Cuando se yo ahora se topa la misma remera de maíz. Pero mañana la hora de foto de ese lleva. Hace 2 años atrás, remera, ir a muy teguare, allí de la remera. Qué bárbaro. A pesar de ñande ya con la vestimenta, ya ñande ñemondeja en lo espiritual va ese teuga. Yerovia. Yerovia ata, esa fe fuerte, impenetrable. Pues por eso se le compara con la coraza. Coraza, Dios, sería, va a decir mi policía y burú a ver, chaleco antibala. Hubiera a cualquiera, pues no, y qué sé, Pablo, tiempo de donde por ahí la fusil, mía, bala, ametralladora, mía, lanza, flecha, hubiera a apagando y que ella con la coraza ahora pues y vi mi pensando en mi película más bueno mi romano pero ahora con ahí de cuero hasta algunos de cobre cota malla de va a ser cadenilla me llama pues no hay que ser la flecha espada mía a pesar hija tan a la ñande fea ni la otra pasada de ser cualquier falsa doctrina cualquier niña en barrio lleve para ñande ya lo había llegado más por de coraza de fe me digo guatapón yo tengo la visa o yo visa ta visa ahora ya paite hoy de la olla en de no le coine vete línea definida de feo sino a él ahora ya ya ahora bien de peaco doctrina lo veamos otro nombre mezcla paite como último voy esa tina paite y ya cata y a ver allí bueno ni me ya leína los sobrios están despiertos. Y Pablo alude a los borrachos o que paiteo hija la oíno despierto gatu ña catabuja pujare cuellido ña cambotapa o de saimba eve o sea esos son los espiritualmente que están mal o sea añande no al contrario ñande hijo de la luz de día cueguay se ñande ya está claro la cuarají la 12 del mediodía guay se ya está claro la cosa espiritual ani la ñe pues tú me ñe confundir y en este comentario ya puedo ver acierto y teuga la despierto espiritual leña ñaima unos cuantos allá pues otro de esto mi vicio es la luz del conocimiento de la palabra la luz de la Torah y llevo
Si como tener un término de la VIN, pídale también me transliterado, areco ahí, 5-8, VIN como ahí 5-8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Bueno, hoy a ver, otra pregunta, ¿por qué siempre Pablo cuando habla de salvación habla del casco? ¿Qué tiene que ver el casco con la salvación? Nunca entendí. Bueno, creo que en Efesios también habla de la armadura. Bueno, el casco. Vamos a darle de miña de a ver contra literación, ve con maízaina. Más, vea 5-8, pero ya puse acá a mí, provecho, vaya no se ve ahí. Mas nosotros que acostumbramos a hacer obras que no corresponden a la noche, seamos conscientes y despiertos, ya que nos hemos vestido con un protector de fe que nos impulsa a obedecer y a amarle, teniendo así la espera en la salvación en nuestra cabeza o mente, como quien se aferra al casco, como quien aferra el casco a su cabeza. Entendés. Ope, cuando eres para Pablo, ya después ya ne puto, ya de con la salvación asegurado, ya de cupe esperan. Todo pasa por la mente se va, por la mente, de la mente sale el creer, no creer, en la mente entra la doctrina, en la mente la falsa doctrina. Ya ne puto, jefe. Usted con los enemigos siempre usted área anterior. De pie del cual francotiradores, un avión en duda. Tapizá iba letea ore cual y invoca pucuja ore cobete y lente y murija mu anui ore coti curusu y la lente y fusil ari. Hemos mañana siempre la enemigo acá en de hoy. Eso se incorporó en la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania quiso invadir toda Europa y demás. Ahí empezó la cuestión y siempre apuntaban en la cabeza. Iñacá me mete la francotiradora, como a mí me itilete y bebe ana bebe ayer como ibe Iñacá be curuso y vean buk de su back allá lito. A pesar de la enemigo siempre la ñane acá o va a poseer ñane acá. Pablo y bueno ñamo llena peñane apitu upe salvación upe esperanza de la salvación upe soldado fuera o pa esa pe iñacane pe caco oribe o oñapiti jatabe iñacane porque en tiempo de Pablo el casco era mucho más protector que en estos tiempos. En tiempo de Pablo el casco romano o de cualquier civilización de los guerreros la flecha y que la casco. O sea, la espada ojo iñacán la espada no puede protegerse el casco allá. Hoy día nomás ya con los fusiles de alto poder calibre 50 acá con bueno, entonces Pablo y mi soldado juego orilla y acá como sujetas a taña acá porque upavo salvaje cuál es vida. Ñande upe ña salvación ya recuaña ne apitu ume aferrado ñaña a la salvación. Ñane acame ya recuaña va guaraní me va ego vale ña acame recuaña no pensa y este igual alguno. Añande la ñane acame ya pensar a la salvación ya escala la salvación ya ripe salvaciones. Pero la heisa ñande inara ya el apóstol Pablo. Pese que tú ya entendés cuál conversión como porque siempre Pablo alude al oye, referí al casco a la salvación, porque la casco salvaba la vida de los soldados, era muy elemental. Orecole y escudo, orecole y chaleco, y cueveo, y ñacao, pero no está el flechero, cueve ñacao, pero las cascos, pues de la flecha mía. Bueno, más o menos, para tú de las explicaciones respecto a tu pregunta, mi querido oyente. 5-8, aleman de transliteraciones. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Salvador el Mesías. Bueno, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación. Me he venido confundido, ¿por qué ustedes dicen que vamos a pasar la gran tribulación, siendo que Pablo mismo dice que no vamos a estar en ese día?
en 1 Tesalonicenses 5:9. Bueno, hay una confusión a explicar más este tema ya explicarlo mitad me ser. Va ese tico un hija tapea cochi de que mota la oye salvo hacerlo mitando a hacer la tribulación. Pero no hay versículos bíblicos. Depende de ahí. Este, por ejemplo, si vos usáis y le decía a los hermanos, nosotros vamos a ser liberados del día de la tribulación, porque aquí Pablo dice, acá dice, no dice de la tribulación. Una cosa es la tribulación, ¿sí? Inmediatamente después de la tribulación, oculta el Mesías. Pero Mateo 24, verso 29, 30 en adelante. Aguatamos oña también mi versículo, hermano, este tema que va a leer, me haya por la... No entendés yo y lo mitad. Digo, pero pues la ñande la llava ahí, ñande pe ya robia bahía, pues ñambo yero viase, ñambo shibuse, ñambo Japón baretese, con un abono falso que es un falso versículo, o una mala interpretación. De que abono hacer, pero la de abono no, pero por ejemplo, porque no nos ha puesto, a ver, dice Reina Valera. Bueno, en todas las versiones viene lo mismo, hermano, o ni aún así. Reina Valera es ahí porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro. Bueno, alcanzar salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira. A la ira. Vean en la nemocañía ya. La ira, o sea, explicamos en qué va a consistir. El arrebatamiento, o sea, el encuentro con el Mesías en la nube, en el aire, es otro acontecimiento. A la gran tribulación, ya de confundida con la ira, es otro. Primero es contra la tribulación, grandes persecuciones, grandes dificultades, aún los escogidos, y Mateo capítulo 24, ni metajau, bebé. Y a causa de los escogidos, de los creyentes del Mesías, esos días se acortarán allá. Es decir, que ñandeña y meta en la tribulación. Más adelante, Mateo 24, 29, 30 veces, y inmediatamente después de la tribulación no va a aparecer más el Mesías. Entonces, debe Mateo 24, me han de ley este no, hija, solamente de Yarra, Tesalonicenses 4, 17, jare boyo apico apecoare vejan de ella poti falsa doctrina. La ira es cuando después de la venida del Mesías, después de la venida del Mesías, güey, cota mini juicio. No va a ser el gran día del juicio final, pero hermano querido, hoy la doña lineana, hoy la revoltoso, rebelde, inclusive en la venida del Mesías se va a producir muerte de muchos asesinos, muchos que está en la organización de las bestias, del falso profeta, del dragón, ¿sí? Que se van a interponer contra el Mesías. Bueno, todo eso ya va a ser proceso y fruto de la ira, ¿sí? La ira es conocido como también el tiempo de la justicia divina. El Padre va a hacer justicia y ninguna maldad, ¿vale? Y los malos van a tener que pasar proceso. Hoy la asesino maligno, asesino en masa, psicópata, acuerdo, mía ure el Mesías en duda. Después quedan los que van a ser incrédulos todavía, aún estando el Mesías oye revelata en contra de él, batamina será. Pichete bebio la ñande ser humano, la ñandero batavia. Esa tamo el Mesías, esa máquina va a poder ande en pregunta y crear problemas, en pregunta y en contra del Todopoderoso. Pero esa ley mismo ahí, gurilla, ya podemos aquí comentario, güey, acerca de la ira. 5.2.3, yo expliqué ya eso. Ayer creo que fue que expliqué. En Duponana, hermano querido. Pero eso va a ser después ya, después de la tribulación. La ira. O sea, es otro acontecimiento aparte de la tribulación. Bueno. Así que ella equivocada, hermano querido, es reconocer de más peaja, ustedes dicen. La escritura, güey. La escritura es muy claro. Bueno, Mateo 24, bebió donde hereta Mateo 24. Ustedes dicen, y no es así, hereta piconde, sin Mateo 24 y claro y te. No,
Anilla defender lo indefendible. Getaitei congregación mangoño reconocer, hermano, la oye equivocada, güey, que la venida del Mesías va a ser antes de la tribulación. Eso porque no se estudió a profundidad la escritura. Y gracias a que esta congregación evangélica ve por cuántos años llegamos, gracias al pastor Sergio también que reparte los audios y apo video. Cada hija Torah Getaitei congregación evangélica ve majeja ogendú mi pastor, hoy la reconoce. Y hay todavía que como usted, mi querido oyente o mi querida oyente, que no quiere reconocer y busca todavía. Confunde términos. Dos términos distintos que ya tiene una sola doctrina allá. Había sido dos cosas distintas. ¿Verdad? Una cosa es la ira. Ira de Yahweh y la otra cosa es el día de la tribulación. Ni la humilla ni confundive, mami. Bueno. Ay, pejendu por mí llena. Probablemente esta pregunta se basa porque no se escuchó todavía Naña Gendú y por lo menos ve los que duermen espiritualmente aclaración. O si no, edición 700, o sea, en Yepurú Gendú, primera Tesalonicenses 5, 1, 3 viene adelante. Pepe más o menos recota más la respuesta ahí. Hablé ya de la ira. Es más hay cota algunos sucesos más o menos ya colocar cronológicamente en orden más o menos va a echar el mini juicio, el repartimiento del reino, la boda del cordero, la ira, el reinado en sí. Bueno,